Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y tema obligado es la participación de las mujeres en los medios de comunicación y también, ¿por qué no?, en las telecomunicaciones. ¿Qué tanto hemos avanzado en este terreno de participación, de visibilización de las mujeres en los medios? Bueno, hoy tenemos una entrevista con la directora de Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Leticia Salas Torres. Con ella platicaremos al respecto. Por supuesto, antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, reiteró que en su gobierno existe el respeto pleno a la libertad de expresión, a pesar de que en su ejercicio él resulte calificado despectivamente, así como su proyecto de transformación. Esto fue lo que dijo. ¿Cómo le puso? El imbécil de Palacio. Todo está permitido. Eso no es problema. Nunca va a haber represalia ni censura. La cobertura de los lamentables hechos violentos en el Estadio Corregidora de los Gallos Blancos del Querétaro estuvo plagada de noticias falsas. Mauricio Cabrera, periodista, director de Storybaker, precisó que todo comenzó con un tuit de un reconocido periodista que dio vuelta al mundo, en donde se informaba de manera extraoficial la suma de 17 muertos en el estadio. Esta información fue retomada de manera inmediata por varios medios de comunicación. La cifra, aun siendo falsa, no mereció aclaración de muchos que propagaron la información. Con estas acciones, dijo Cabrera en uno de sus newsletters, los medios continúan destruyéndonos a sí mismos justo cuando más se les necesita. Además, en el caso del fútbol, las televisoras son juez y parte de lo que contribuye a que el periodismo deportivo pese la sospecha y la duda. Suman 7 periodistas fallecidos en lo que va del 2022, con la muerte de Juan Carlos Muñiz del medio Testigo Minero de Zacatecas. La Fiscalía General de Justicia de aquella entidad informó que se ha iniciado la carpeta de investigación como posible delito contra la libertad de expresión. Por su parte, el gobernador de Zacatecas, así como el vocero de la presidencia, manifestaron en redes sociales que este crimen no quedará impune ni ningún otro homicidio a periodistas. Gracias a Paulina Gómez y gracias a usted. Como siempre, como cada semana, esperamos su participación. Constantemente están apareciendo las cuentas de redes sociales de TV UNAM. Háganos algún comentario, critique lo que aquí abordamos en este programa. Y pues Leticia Salas, qué gusto tenerte aquí. Hace mucho teníamos enormes ganas de que nos acompañaras. Muchas gracias, Gabriel, de verdad, te lo aprecio muchísimo. Siempre es importante no solamente estar detrás de cámaras, sino tener esta interacción con las audiencias, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto estar aquí también en mi alma mater, la UNAM. Claro, claro, me confieso acá Puma. enfrente. Exactamente, apenas en la Facultad de Ciencias atravesando. Políticas y Sociales. Ahora, Leticia, tú has sido una mujer que ha tenido cargos directivos y muy importantes. Ahora eres directora de Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano con una presencia cada vez más nacional. Fuiste directora del Canal del Congreso, has sido directora, por ejemplo, de Comunicación Social allá en el Instituto Nacional de Transparencia, trabajaste pues en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también llevando una responsabilidad importante en materia de medios audiovisuales, pero esto no siempre es así para las mujeres. ¿Por qué? No, sin duda, y fíjate que en mis inicios fui directora de Televisión de Tlaxcala, de una televisora muy entrañable. Yo creo que, y ahora que lo mencionas, siempre el 8 de marzo creo que nos remite a hacer un poco el recorrido de lo que ha sido para las mujeres el poder avanzar profesionalmente, ¿no? En los inicios, creo que varias mujeres en Ciencias de la Comunicación, que fue la carrera que yo adopté, habíamos varias mujeres. Sin embargo, creo que muy poco, si lo veo hacia atrás, pocas de mis compañeras lograron, digamos,
digamos, incorporarse a puestos directivos, como bien lo dicen, ¿no? Creo que en general ha sido complejo y sigue siendo complejo. Sí se ha avanzado, sin duda, sobre todo en ciertos sectores. Yo, en una reflexión sobre estas dificultades o avances o posibilidades de las mujeres, creo que hay sectores que siguen estando muy cerrados, ¿no? Sobre todo las áreas científicas, las áreas tecnológicas, y creo que las mujeres podemos participar de una manera, o hemos podido participar de una manera más decidida en el ámbito de lo social. ¿No? En el ámbito de las ciencias sociales, siempre como que las ciencias exactas ha sido más complejo que las mujeres se incorporen. Y aún en las ciencias sociales creo que siguen habiendo muchas limitaciones. Yo tenía una costumbre, no sé si buena o mala, pero la tenía, y eso era solo producto del impacto de lo que me provocaba el hecho de asistir a reuniones y que hubiera puros hombres. Entonces tenía una libreta y al calce de la libreta siempre contaba 1, 2, 3, contaba el número de hombres y el número de mujeres, y en muchos de los casos yo era la única mujer presente, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no me acuerdo muy bien, cuando vas y haces trámites o hay reuniones de carácter técnico sobre radiodifusión o telecomunicaciones, pues era escaso y sigue siendo. Yo creo que nuestro país, ha hecho esfuerzos muy importantes. Hay grupos y colectivos de mujeres que han hecho esfuerzos muy importantes, pero creo que todavía no se avanza en la medida en que se debiera avanzar, ¿no? Y en nuestro campo, que es muy interesante, a mí tocó una generación en la que estaban más mujeres, por ejemplo, en los salones. Pero ocurre un fenómeno que incluso encontró el Instituto Reuters para el estudio del periodismo. Este es un estudio del año pasado. Y decía, apenas el 22% de los puestos jerárquicos de 240 medios, que hicieron una muestra internacional de varios países, están en manos de mujeres. Pese al hecho de que, en promedio, las mujeres suponen un 40% del total de periodistas que ejercen en esos 12 lugares. A eso me refería, de que había más mujeres, por ejemplo, en los salones, pero efectivamente no ocupan los cargos directivos. ¿Por qué? Yo creo que seguimos viviendo en un entorno en el que los hombres que llegan a puestos directivos promueven poco el hecho de que las mujeres accedan. Sí. O, fíjate lo que voy a decir, que mujeres estando en puestos directivos no hagan el esfuerzo suficiente en la búsqueda de los perfiles que bien podrían, con toda seguridad, ocupar mujeres, tanto en puestos directivos como en el rol de otras actividades. Yo me acuerdo, por ejemplo, no a nivel directivo, pero sí en alguna actividad, para ser exactos, la videoteca, ¿no? Se desocupa el lugar. Estaba un hombre, la titular de esa área me dice, oiga, llega una muy buen perfil de una mujer, y entonces me dice, siendo ella mujer, oiga, pero es mujer y entonces aquí hay que estar cargando muchas cajas, ¿no? La videoteca, muchos videocassettes, entonces yo creo que sería mejor que fuera un hombre, ¿no? Entonces yo le dije, no, fíjate que le vamos a dar la oportunidad a esa mujer que tiene un buen perfil de elegir si puede cargar o no, o cuánto puede cargar, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo en donde no solamente a veces los hombres, sino las propias mujeres, desafortunadamente, no generan esas condiciones para que accedan mujeres, ¿no? Yo creo que lo he hecho, lo he favorecido en los espacios en los que he estado, incluso quienes han colaborado conmigo saben que en ocasiones he dicho, quiero mujer, claro, busco mujer. Y si es un área de ingeniería de operaciones, quiero mujer. Digo, sin detrimento, como les digo, claro, de los ingenieros y de otras, pero sí, si no trata uno de, cuando estás tú en un puesto directivo siendo mujer, que más mujeres entren, y difícilmente se da esa posibilidad
de que lleguen más mujeres. Claro, por ejemplo, ahora vienes acompañada, supongo que te apoya con una asistente mujer, mi directora de cámaras, Fabiola Villavicencio, que es también productora de este programa, es mujer. Qué bueno que se da esta participación, pero tú has notado... Te doy un ejemplo, te interrumpo. Venga, sí, Les voy a compartir algo que me acaba de pasar el sábado antepasado. Subo al control maestro. Es normalmente, como saben, cuando son los turnos en los sábados son diferentes a los que son entre semana. Para mí era un día diferente, era un día festivo. Y ahí entran pues otros turnos, ¿no? Entonces entro y veo la operación del switcher, la continuista, quien está operando un servidor para Aprende en Casa, la ingeniera en turno. Eran mujeres. Todas eran mujeres. Todas. Qué maravilla. Entonces fue así como, por favor, y ahí tengo la foto, ¿eh? Sí, sí, sí. Vengan, por favor, tomémonos una foto porque esto para mí es impactante, es muy complejo y que seguramente quienes me escuchan sabrán que es muy complejo encontrar, por ejemplo, un control maestro de un canal de televisión en donde todas sean mujeres en ese momento. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, en un momento determinado. Bueno, aquí este equipo está Fabiola, está, por ejemplo, Mercedes Olivares, que también tiene una participación importante en la producción de este programa, nuestra colega periodista, Paulina Gómez. En fin, digo, TV UNAM se ha preocupado pues, por incorporar a las mujeres cada vez más en las actividades, por supuesto, de este medio público. Ya casi tenemos que ir al corte, Leticia Salas, pero antes de ello, ¿tú ves una diferencia efectivamente entre los medios públicos y los medios comerciales en este terreno? Sí, yo creo que sí, y sobre todo en un matiz importante, ¿no? En el caso de los medios privados, desgraciadamente, y lo sé de cierto y lo sé de manera cercana, sigue habiendo esta situación en donde les piden que entren cuando están en un momento dado buscando perfiles y que tengan ciertas características físicas, que se vistan de cierta manera, sobre todo si son personas que van a cuadro, y entonces me parece absolutamente deleznable, ¿no? O sea, hoy por hoy, la televisión comercial de este país sigue solicitando que tengan ciertas características las personas, mujeres que van a cuadro y que se vistan de cierta manera para poder aparecer, ¿no? Ahora nos platicas detalles de todo esto, así que pues no se vaya porque pues aún hay temas importantes para hablar con Leticia Salas, por ejemplo las agresiones a las mujeres periodistas, que también es un grave problema que tenemos en nuestro país. Bueno, pues vamos al corte. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos hablando de la participación de las mujeres en los medios de comunicación y las telecomunicaciones a propósito del 8 de marzo. Leticia Salas, antes del corte, nos comentabas que se pide todavía hoy día a mujeres con ciertas características para que se incorporen a trabajar en los medios de comunicación comerciales. Lo que nos quisiste decir es de que, por ejemplo, las solicitan que rubias, ¿qué más? No, y lo digo abiertamente, sí, ¿no? Claro. Porque de pronto han llegado conductoras o conductores al canal y ellos son los que, o ellas quienes nos refieren, digamos, las características que les piden en otros canales, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? En el sentido de que usen una falda muy corta, ¿no? Que tengan un escote amplio, tal vez morenas y no solamente rubias, ¿no? Sino morenas. Creo que ahí no le imponen el hecho del color o del color del cabello, del color de la piel o del color del cabello. Pero sí, digamos, ¿no? Que el foco esté en el cuerpo y en los rasgos físicos de la persona que va a aparecer a cuadro y no en lo que intelectualmente pueda desarrollar esa persona, ¿no? O sea, hay una enorme sexualización, sigue prevaleciendo
en la televisión fundamentalmente comercial. ¿Lo hemos superado en los medios públicos? Yo creo que incluso hay algunas televisoras estatales que no, desafortunadamente. Hay algunas televisoras públicas en los estados que reproducen digamos, esos valores que busca la televisión comercial a través de la cosificación de las personas que aparecen a cuadro, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay vicios todavía en la televisión pública de algunos estados, perdón por las comillas, pero sí hay que ponerlas. Sí, sí, sí. Y algunos otros no, por supuesto, ¿no? Están muy conscientes de que lo relevante, pues sí, es presentarse de una manera adecuada, sin duda, en términos de la región en la que se encuentren, pero preponderantemente o haciendo el subrayado en el contenido, en el discurso de lo que estas personas en un momento puedan señalar. Claro. Leticia Salas, también el otro día leía pues era una especie de manifiesto de algunas mujeres periodistas que decidieron crear, por lo mismo, un portal, pues, digamos, de noticias, un portal de artículos de opinión, porque desde su punto de vista también hay y con datos, datos duros, ellas dan el dato de que 9 de cada 10 artículos de opinión son escritos por hombres, 9 de cada 10, y que era necesario impulsar esta presencia de las mujeres también en el ámbito, pues, de la opinión. Sí, totalmente, y comparto ese criterio. Creo que eso es lo que sucede, que en muchas ocasiones, un poco reproduciendo estos modelos, ¿no? Se favorecen las plumas de los hombres y no necesariamente las plumas de las mujeres. Y en la medida en que esos espacios no los abres, vas creando obstáculos, ¿no? O vas haciendo abundante este famoso techo de cristal que no permite que las mujeres puedan seguir evolucionando, ¿no? Es un poco como en el ámbito de lo político, ¿no? Me acuerdo que cuando se debatía en el Congreso, en las cámaras, este asunto de las cuotas para la integración de las candidaturas de mujeres, o incluso ahora en la integración de los cuerpos directivos de los partidos políticos, decíamos, tiene que ser algo transitorio, sin duda. Pero si no se crean esas cuotas, difícilmente, es decir, estos espacios, un poco trasladando ese mismo análisis al sector de la radiodifusión, las telecomunicaciones y de la prensa escrita o de la prensa digital, difícilmente los esfuerzos se diluyen y pueden pasar estos años. O sea, yo te estoy hablando de los últimos 35 años, ¿no? O sea, poco se ha avanzado. Yo sé que a lo mejor en algunos otros ámbitos puede ser que se haya avanzado más, pero yo lo veo muy lento. No sé si porque sea mujer lo veo muy lento, ¿no? Tal vez en las casas, en los hogares, hayamos podido avanzar más, en el sentido de ir formando. Yo en lo particular tengo 2 hijos varones y orgullosamente creo que son dos compañeros de sus parejas que le entran a todo, ¿no? Creo que en ese ámbito se ha podido hacer más, pero hay sectores en donde pues siguen en la prehistoria, ¿no? En otra época no deberíamos estar, ¿no? Hay una pregunta que quizás suene demasiado obvia, pero no lo es. Y yo creo que es importante para la audiencia conocer tu punto de vista al respecto. ¿Por qué es importante la presencia, más allá de la equidad, de la inclusión, por qué es importante la presencia de las mujeres, pues, en los puestos directivos de medios de comunicación, como plumas en los periódicos, como comentaristas en las estaciones de radio y televisión? Yo creo que son muy relevantes las diferencias y estoy convencida que como sociedad es muy importante los puntos de vista de los hombres, los matices, los ángulos, las vivencias, la sensibilidad, la naturaleza biológica y todo eso también en el caso de la mujer, ¿no? Yo sí creo que la mujer, tanto la mujer como el hombre, aportamos sensibilidades y puntos de vista diferentes por nuestra propia formación. Entonces creo que deben de ser
naturalezas que deben de prevalecer en los contenidos, ¿no? Me parecen igualmente relevantes, pero que si falta uno, para aquellas audiencias, para aquellos lectores, siempre va a haber algo que falte, será una parte muy unilateral o de una sola visión, ¿no? Hay un dato que a mí me asombra mucho, Leticia, que recientemente se dio a conocer, fue en noviembre del año pasado, que decía que de 2010 a 2021, 1.200 agresiones se registraron contra mujeres periodistas que trabajan en medios de comunicación. Es un estudio que hizo Signalab del ITESO, y la mayoría de las agresiones, el 60% fueron para reporteras, y después le seguía directivas de medios de comunicación. Yo creo que las reporteras efectivamente pues están trabajando todo el tiempo, decimos son reporteras de campo en contacto con los fenómenos que se dan en las calles, en las comunidades y geográficamente en un sector muy amplio, en circunstancias muy complejas, como muchas compañeras que han fallecido a manos de la delincuencia organizada, a manos de intereses corporativos, ¿no? Entonces, sí, la naturaleza de la mujer, digamos, más que la naturaleza de la mujer, los entornos que rodean a las mujeres favorecen que muchas veces estés en grados de vulnerabilidad muy importantes, ¿no? Entonces creo que las propias comunidades, el propio sector, el país en el que vivimos, desafortunadamente, lo decía antes, creo que no hemos logrado como país crear las condiciones necesarias para que las mujeres, con independencia de la profesión a la que se dedican, puedan tener las condiciones de seguridad y de garantía en el desempeño de su trabajo, en este caso específico de las reporteras, pero podríamos decir de las médicas, de las ingenieras, o sea, hay muchos sectores que trabajando en campo pues tienen un alto grado de vulnerabilidad, ¿no? En el desempeño de su actividad, siendo agredidas sexualmente, siendo, digamos, condicionando un espacio laboral, un entorno laboral más proclive, más agradable, si cedes ante circunstancias de acoso sexual, ¿no? Entonces creo que desafortunadamente eso prevalece en muchos sectores, ¿no? En lo particular para nuestras compañeras reporteras, pues ahora se ha visibilizado más el tema, pero no significa que eso no sucedía antes. Ahora el fenómeno, aunque digo, afortunadamente hay ahora estudios más recientes, pero el fenómeno estaba ahí. Sí. Ahí se da, es como el movimiento de Me Too, ¿no? O sea, se empieza a visibilizar, pero sí, o sea, esa situación se viene dando desde años atrás, ¿no? Entonces, qué bueno que se visibilice, pero más bien tenemos también que ir hacia el hecho de modificar radicalmente las circunstancias que rodean las tareas de las mujeres, ¿no? Pues vaya panorama, Leticia, porque agresiones a mujeres periodistas, cosificación, acoso sexual, violencia en general, poco acceso a puestos directivos, es decir, la profesión, las actividades profesionales de las mujeres en los medios de comunicación todavía tienen retos muy importantes. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad para tratar de revertir esta situación? Y qué bueno que dices como sociedad, ¿no? Yo creo que esta es una gran tarea que implica tanto e involucra, debe de comprometer tanto a hombres como mujeres, ¿no? Se ha dicho mucho que desde la formación familiar, no tengo la menor duda de que así debe ser, desde que uno los concibe como pareja, cómo va educando uno a las hijas y a los hijos, y luego en el entorno escolar, ¿no? O el entorno comunitario. Es una tarea que tenemos que seguir repitiendo hasta el cansancio, en que
para que esto se pueda modificar y que como país podamos crecer en comunidad y crecer en comunidades que tanto hombres como mujeres o todos aquellos géneros que en un momento dado surgen y prevalecen en la sociedad, podamos caber todos en igualdad de condiciones, ¿no? Pues ahí están algunas de las sugerencias que nos hace alguien que ha trabajado toda su vida profesional en los medios de comunicación, en instituciones relacionadas o vinculadas con la información, con la comunicación, el periodismo. Pues bueno, mucho por hacer. Leticia Salas, muchísimas gracias por acompañarnos a Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel, de verdad, un gusto estar aquí contigo y a las audiencias de este espacio 20.1, Media 20.1, invitarlos a que lo sigan escuchando y viendo, porque es muy importante ese tipo de contenidos que promueves. Muchas gracias. Al contrario, es un gran honor nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Leticia Salas, y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.